Hola, superamigos. Aquí está tu amiguito del vecindario. Y hoy la misión es diferente. Nada de balancearse entre edificios ni pelear con villanos. Ahora toca relajarse. En este rinconcito especial, vamos a escuchar cuentos de superhéroes, llenos de aventuras suaves, con un toque de clase de inglés como a ti te gusta. Vas a aprender, soñar, y casi sin darte cuenta te vas a quedar dormido. Así que ponte el pijama, acomódate bien, porque cada historia aquí es como un superpoder secreto para ayudarte a descansar. Después de todo, hasta los héroes necesitan dormir, para estar listos para la batalla del día siguiente. Ven conmigo en esta misión nocturna. Vamos a escuchar, relajarnos y salvar tu sueño. En un mundo lleno de héroes y villanos, donde la tecnología se mezcla con la magia y la justicia se enfrenta al caos, nuestros personajes favoritos están a punto de embarcarse en una nueva aventura. Esta no es una historia común de batalla y poderes extraordinarios, sino una historia que desafiará sus mentes y conocimientos. Cada desafío no solo pondrá a prueba su valentía, sino también su capacidad de aprender algo nuevo. Así que prepárate para relajarte, sumergirte en esta historia, y sin darte cuenta, mejorar tu inglés mientras acompañas a nuestros héroes en su travesía. Nuestro primer capítulo comienza ahora. Hoy vamos a conocer la historia de unos héroes que, en medio de la oscuridad de la noche en Nueva York, se enfrentan a misterios inesperados y descubren que cada palabra, en cualquier idioma, puede ser una llave para abrir nuevos caminos. La ciudad que nunca duerme. Las calles se iluminan con el brillo de los neones y el suave murmullo del viento acaricia los edificios centenarios. Sin embargo, en el ultramoderno laboratorio de Tony Stark, la calma habitual se vio interrumpida por una alerta insólita. En la penumbra del control central, destellos de luz y códigos danzaban en las pantallas. Algo muy valioso había desaparecido. El componente final del que dependería la actualización de un revolucionario reactor Arque.Tony, siempre perspicaz y sereno ante la adversidad, observó con detenimiento la alarma. Entre los datos y cifras, se destacó una pista inesperada. Un mensaje digital críptico, casi como un susurro, decía: "No todo está perdido". A veces, la respuesta se esconde detrás de una simple palabra. Consciente de que la situación no podía resolverse solo en el aislamiento de su santuario tecnológico, Tony decidió convocar a su joven aliado y brillante detective, Peter Parker. No era la primera vez que debían unir sus fuerzas, y ambos compartían la convicción de que, en la unión de sus talentos, se hallaba la clave para descifrar incluso los misterios más enigmáticos. En una sala de reuniones adornada con hologramas y pantallas interactivas, Tony esperaba impaciente a Peter. Con voz firme pero serena, Tony inició la conversación. «Peter, esta noche se avecina un reto. He notado que falta algo esencial en el laboratorio. Un objeto que no solo es parte de mi última creación, sino que podría cambiar el curso de nuestra investigación». Peter, con su mirada vivaz y la determinación que lo caracteriza, respondió: «Estoy aquí para ayudar, Tony. ¿Qué necesitas que haga?». Tony sonrió levemente, y como si se tratara de un ritual que combinara estrategia y enseñanza, continuó: «Antes de que te encargues de la situación, necesito hacerte una pequeña prueba. Hoy usaré tu ayuda para recordar que, en ocasiones, el aprendizaje se esconde en los detalles más simples. Voy a necesitar utilizar un vehículo especial de emergencia para buscar pistas. Pero, Peter, antes de que te lo preste, dime, ¿cómo se dice auto en inglés?». Sin dudarlo, Peter contestó con su voz confiada: «Auto se dice car en inglés». Tony asintió con aprobación. «Correcto.
Entonces toma estas llaves. No olvides que cada palabra es una herramienta, y en esta aventura, el conocimiento nos guía tanto como la intuición. Con el vehículo listo y las llaves en mano, Peter se lanzó a recorrer las arterias de la ciudad. El suave ronroneo del motor, mezclado con el murmullo lejano de la urbe, creaba una atmósfera casi mágica. Mientras las luces de la noche pasaban fugazmente, su mente se concentraba en los detalles. Cada grafiti en la pared, cada sombra proyectada por un farol, era parte del puzzle que debía resolver. En su trayecto, el destino quiso que se cruzara, con una encantadora escena en un puesto de comida sobre una acera bulliciosa. Un anciano, con ojos llenos de historias, atendía a los transeúntes. Con la naturalidad que caracteriza a Peter, decidió entablar conversación. «Señor, ¿me podría ayudar? Quiero repasar una palabra. ¿Sabe cómo se traduce comida al inglés?» El anciano, con una sonrisa cálida, respondió. «Comida. Se dice food». «Excelente», exclamó Peter. Es sorprendente cómo, en cada rincón de la ciudad, el aprendizaje se manifiesta en gestos tan simples como este. Mientras tanto, en el laboratorio, Tony Stark no perdía detalle. Las cámaras de seguridad le mostraban imágenes borrosas pero significativas. En un callejón poco iluminado, una figura se movía con cautela. La puerta de un viejo edificio estaba entreabierta, y en el aire flotaba la sensación de que todo formaba parte de un plan mucho mayor. El mensaje críptico resonaba en su mente. No todo está perdido. A veces, la respuesta se esconde detrás de una simple palabra. Con esa reflexión y la confianza depositada en sus aliados, Tony decidió ampliar la investigación. Se conectó con el sistema de detección urbano para rastrear cualquier anomalía y al mismo tiempo recordó para sí mismo que, en las noches más oscuras, el conocimiento y la amistad logran iluminar el camino. La investigación llevó a nuestros héroes a un antiguo almacén en el barrio más recóndito de la ciudad. Allí, en un cuaderno garabateado, encontraron evidencias que apuntaban a una red de pistas aparentemente inconexas. Códigos, notas y hasta dibujos que parecían extraer significado de la cotidianidad. En una de esas páginas resaltaba una palabra en inglés inusitada que nadie esperaba encontrar en un enigma tan complejo. Era la palabra key. En un breve intercambio, Tony le explicó a Peter. Key es la palabra en inglés para llave. A veces, la conexión entre palabras abre la puerta a soluciones insospechadas. Peter asintió y entre el misterio y el aprendizaje, comprendió que cada pista, cada palabra, tenía su propio valor y función. Durante el resto de la noche, entre recorridos a pie y consultas con ciudadanos de a pie, se fueron sumando más enseñanzas. En una pequeña librería, donde el olor a papel antiguo se mezclaba con el suspiro del tiempo, un joven estudiante llamado Roberto se cruzó en su camino. Con timidez, Roberto dijo: «Disculpen, he estado escuchando y me gustaría aprender algo nuevo. ¿Podrían confirmarme que libro en inglés se dice book?» Tony, siempre dispuesto a compartir conocimientos, respondió con una voz amable. «Así es, Roberto. Cada palabra es como un fragmento de inspiración. Hoy, book es la puerta hacia nuevos mundos». La complicidad y el intercambio de saberes fueron llenando la noche de un sentido especial. La mezcla de investigación, amistad y lecciones de inglés transformaba lo que podría haber sido una noche llena de incertidumbre en una experiencia enriquecedora y, sobre todo, calmante. Al final de la velada, con el robot de seguridad del
laboratorio confirmando el avance en la ruta de pistas y con Peter regresando tras recorrer un trayecto lleno de aprendizajes, ambos se reunieron una vez más. Bajo el suave resplandor de las luces de la ciudad, Tony reflexionó. Hoy no solo hemos dado el primer paso para desvelar un misterio que podría tener implicaciones mayores, también hemos aprendido que cada encuentro es una oportunidad para crecer y que el idioma, con todas sus palabras, es el lazo que nos une y nos fortalece. Peter, sintiendo en lo profundo de su ser que esta noche marcaría un antes y un después, en su camino de héroe y aprendiz añadió: cada palabra abre una puerta, Tony. Car para auto, food para comida, key para llave, book para libro. Y así, con cada lección, construimos un puente entre nuestro mundo y el universo del conocimiento. Con esas reflexiones, la noche fue cediendo su lugar al amanecer, y en el eco de cada palabra y en cada luz que se encendía tímidamente, se confirmaba la promesa de nuevos misterios y aprendizajes por venir. El alba pintaba la ciudad con un brillo suave mientras Peter Parker recorría calles empedradas en busca de indicios que lo acercaran a la verdad. Sin detenerse a apreciar el bullicio de la metrópoli, sus ojos se posaron en un edificio centenario cuyos muros parecían custodiar secretos del pasado. Al ingresar a una antigua biblioteca, encontró un diario olvidado cuyos versos llenos de tinta desgastada relataban leyendas de antiguos héroes y misteriosos objetos perdidos. Mientras hojeaba sus páginas, la palabra diary saltó a la vista, revelando la conexión esencial entre la memoria escrita y la búsqueda de respuestas. De regreso en el laboratorio, Tony Stark analizó meticulosamente los datos de varias cámaras ocultas que abarcaban la ciudad. En una secuencia peculiar, una figura solitaria emergió de las sombras, moviéndose con discreción por callejones desolados. Con la mirada fija en patrones que parecían intencionalmente orquestados, Tony registró cada detalle, sabiendo que la precisión de cada imagen podía ser la clave para desentrañar la red de enigmas. Entre bits de información, la palabra Shadow se dejó colar en su análisis, recordándole que incluso la oscuridad albergaba destellos de iluminación. En un tranquilo parque salpicado de árboles centenarios, Peter se detuvo a escuchar a un anciano que conversaba con los visitantes sobre tiempos remotos. La voz pausada del hombre contaba la leyenda de un objeto singular, una llave que había de abrir no solo puertas físicas, sino metáforas en el corazón de los hombres. Con tono enigmático, el anciano explicó que el objeto en cuestión era conocido en inglés como key, mientras que la misma palabra se transformaba en símbolo de revelación y destino. La conexión entre generaciones se hacía tangible en cada relato compartido, haciendo que el tiempo pareciera detenerse en ese rincón de la ciudad. Continuando su marcha, Peter se adentró en una zona vibrante donde el arte urbano plasmaba historias, de lucha y esperanza en cada muro. Los grafitis, a pesar de su cruda apariencia, revelaban mensajes escondidos y códigos que desafiaban la visión convencional. En una esquina, un grupo de jóvenes discutía animadamente sobre la importancia de la palabra mystery, un término que en inglés encarnaba todo el enigma de sus vivencias. La pluralidad de voces y acentos formaba un coro sinfónico, recordándole a Peter que cada persona aporta una narrativa única al rompecabezas del destino. Al caer la tarde, una pequeña cafetería se convirtió en refugio para almas inquietas, que buscaban consuelo en tazas humeantes de café. Al ingresar, el aroma a granos tostados y el murmullo suave de conversaciones en varios idiomas llenaron el ambiente. Allí, una amable dependienta se ofreció a repasar una palabra sencilla. Al preguntar cómo se decía café en inglés, su respuesta segura fue coffee. El intercambio,
tan breve como significativo, renovó el compromiso de Peter de aprender en cada encuentro, consciente de que el idioma abría puertas a mundos insospechados. Con el diario en mano, Peter prosiguió su recorrido por calles que vibraban con la energía del crepúsculo. Cada paso lo acercaba a un edificio abandonado, donde el eco de antiguos acontecimientos aún se escuchaba entre paredes descascaradas. En lo alto de una escalera de caracol, percibió murmullos secretos y rostros que se esfumaban en la penumbra. Una conversación furtiva reveló la palabra alert, recordándole la importancia de mantenerse vigilante. Las cautelosas voces entrelazaban el temor y la esperanza, construyendo un puente entre el presente y el legado de lo olvidado. Mientras la noche comenzaba a desplegar su manto, Tony Stark intensificaba la búsqueda desde su dominó tecnológico. Las alertas y notificaciones se sucedían en la pantalla, cada una portadora de nuevos detalles que parecían hilvanarse en un tapiz complejo de conexiones. Con la mente aguda y analítica, notó que la palabra knowledge aparecía reiteradamente en los informes, un recordatorio ineludible de que el saber era la herramienta definitiva en la lucha contra lo desconocido. La coordinación entre las piezas del rompecabezas se volvía cada vez más evidente, impulsando a los héroes a no descansar hasta lograr desvelar la totalidad del misterio. La atmósfera se impregnaba de una sutil mezcla de ansiedad y determinación, cuando Peter, con el diario repleto de notas y garabatos, encontró una entrada que hablaba de un lugar de encuentro en la ciudad donde los destinos parecían converger. Las palabras, en su mayoría ilegibles, se transformaban en guías que desafiaban al lector a interpretar su significado. En medio de aquella maraña de frases, emergió la palabra light, símbolo de esperanza y claridad, que se erigía como un faro en la oscuridad del enigma. Cada término descubierto se sentía como una chispa en medio de la penumbra, renovando la fe en que la verdad estaba al alcance. El murmullo del tráfico y los pasos apresurados se mezclaban en la noche mientras un nuevo encuentro surgía de la nada. En un pequeño almacén en un barrio olvidado, un grupo de individuos discutía en voz baja sobre rutas y códigos. Entre las conversaciones, la palabra book se deslizó en el diálogo, haciendo eco de antiguos saberes y relatos que habían marcado la historia. La transición entre el español y el inglés se daba de manera natural, como un fluir de ideas que cruzaban las barreras idiomáticas. El intercambio de palabras se volvía un arte en sí mismo, donde cada término adquiría vida y significado. La jornada, cargada de descubrimientos y aprendizajes, culminó en un ambiente de meditativa calma. En el laboratorio, Tony y Peter se encontraron una vez más para compartir las piezas recolectadas a lo largo del día. Entre luces tenues y susurros de máquinas, las evidencias se concatenaban en una narrativa cohesiva. La desaparición de 1990, un objeto, la pista de un diario polvoriento, rostros ocultos en sombras y palabras reveladoras que, al ser comprendidas, desvelaban una trama que iba más allá del robo material. El diálogo final resonó como un canto a la resiliencia y a la unión del saber, donde cada palabra, en inglés o español, se erigía como la base de un legado indestructible. La noche cerraba su telón con la promesa de que cada desafío y cada enseñanza se sumaban a la danza eterna entre la luz y la oscuridad, el misterio y el conocimiento. Los héroes, marcados por la intensidad de un día repleto de pistas y revelaciones, se preparaban para la siguiente etapa de un viaje que solo acababa de comenzar. La ciudad, testigo silente y constelación de historias, guardaba aún secretos por descubrir,
mientras el eco de cada palabra aprendida iluminaba el camino hacia sueños y verdades inexploradas. La brisa de la madrugada acariciaba los edificios, trayendo consigo el murmullo distante de los autos y el brillo intermitente de los semáforos. Peter, aún inmerso en la búsqueda, mantenía los ojos atentos a cada detalle. La ciudad, con sus calles entrelazadas y callejones estrechos, guardaba secretos que solo los más perspicaces podrían descifrar. Sabía que cada pista podría llevarlo más cerca de la verdad, pero también sabía que el tiempo era su enemigo. Tony, del otro lado de la investigación, mantenía una expresión seria mientras analizaba los datos almacenados en su sistema avanzado. Las señales se repetían en patrones que sugerían una inteligencia cuidadosa detrás del robo. La complejidad de la trama exigía atención absoluta, pues cada acción de los enemigos revelaba un trazo de su estrategia. Tony respiró hondo y digitó rápidamente nuevos comandos, ampliando su análisis a regiones antes ignoradas. Peter había llegado a un barrio cuya arquitectura reflejaba distintas épocas de la ciudad. Entre las construcciones más antiguas, percibió una tienda cerrada hacía años, sus ventanas cubiertas por capas de polvo y vestigios de abandono. Con cautela, se acercó y notó que algo no estaba bien. Había marcas recientes en la puerta, y al tocar el picaporte, sintió que había sido usado recientemente. Dentro del laboratorio, Tony entrecerró los ojos ante una nueva alerta. Una coordenada destacaba la ubicación exacta de Peter, revelando que había encontrado algo que podría ser relevante. Sin dudarlo, Tony activó el canal de comunicación y llamó al joven héroe, quien atendió de inmediato. «¿Qué encontraste?», preguntó Tony con un tono controlado. «Algo sospechoso. Alguien estuvo aquí recientemente», respondió Peter manteniendo la voz baja. «Cuidado. Cualquier movimiento podría desencadenar una reacción inesperada». Peter asintió, apagando el comunicador y respirando hondo antes de entrar en la tienda abandonada. Sus sentidos estaban agudizados, y cada paso parecía resonar en la oscuridad. El ambiente estaba impregnado de un silencio inquietante, y avanzó observando meticulosamente cada detalle a su alrededor. Mientras investigaba, sus ojos captaron algo reluciendo bajo un mueble antiguo. Con delicadeza, se agachó y sacó un pequeño objeto metálico. Su corazón se aceleró al reconocer el símbolo estampado en él. Aquello no era un mero artículo olvidado, sino una pieza crucial de un rompecabezas mayor. En el laboratorio, Tony observaba el mapa y cruzaba las informaciones, recopiladas hasta el momento. La trama se volvía cada vez más compleja y comenzaba a notar patrones que indicaban que todo aquello era apenas el inicio de algo mucho más grande. Peter, sosteniendo el objeto encontrado, sentía que estaba a punto de descubrir algo fundamental. La ciudad, con sus sombras y misterios, continuaba siendo el gran tablero donde esta partida estaba siendo jugada, y sabía que, al avanzar, nuevas piezas serían reveladas, desentrañando un enigma que cambiaría el curso de la historia. Las sombras de la noche se extendían sobre la ciudad, mientras Peter avanzaba con cautela por las calles menos transitadas. La tienda abandonada que había encontrado aún despertaba su curiosidad, y el objeto metálico en sus manos parecía una clave para entender lo que estaba ocurriendo. Con la respiración controlada, repasó mentalmente cada detalle. La puerta entreabierta, las huellas recientes en el polvo acumulado, el silencio pesado que cubría el interior del lugar. Había algo en esa escena que no encajaba con un simple abandono. Mientras Tony analizaba la información en el laboratorio, las coordenadas de Peter seguían registrándose en su sistema. Observó los datos con precisión, tratando de encontrar patrones que revelaran lo que los rodeaba.
El análisis reveló un desplazamiento de energía anómalo cerca de la tienda, algo que no podía ser causado por dispositivos convencionales. Tony frunció el ceño, sabiendo que eso significaba que alguien más estaba allí, observando en silencio. Peter se movió con sigilo entre los estantes vacíos. La estructura parecía haber servido como una tienda de antigüedades, pero el tiempo había borrado la mayoría de sus rastros. Los muebles estaban cubiertos por lonas rasgadas y el suelo crujía bajo su peso. Sin embargo, más allá del polvo y el desgaste, algo resaltaba en el fondo del establecimiento. Una mesa con documentos dispersos y una pequeña luz azul parpadeando en un dispositivo oculto. El joven héroe se acercó con cautela, asegurándose de que no había trampas alrededor. Tomó uno de los papeles y lo examinó con detenimiento. Eran planos de un mecanismo desconocido, lleno de anotaciones escritas en un lenguaje técnico complicado. La firma al pie de los diagramas captó su atención. Aunque la tinta estaba algo borrada, el nombre le resultaba familiar. Alguien que había trabajado en proyectos de alto secreto en el pasado. Antes de que pudiera analizar más a fondo, un sonido metálico quebró el silencio. Peter se giró rápidamente, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Alguien más estaba en la tienda. Su instinto se activó de inmediato, y con un salto ágil, se ocultó tras una de las columnas mientras observaba la entrada. La figura, apenas visible en la penumbra, avanzó con calma, como si estuviera segura de que nadie la veía. Desde el laboratorio, Tony seguía la señal de Peter y detectó la presencia del nuevo individuo. Sin perder tiempo, activó el comunicador. «Peter, no estás solo. Tengo una lectura de calor indicando una figura en tu ubicación». El joven héroe apretó la mandíbula y evaluó sus opciones. Podía intentar un acercamiento directo o seguir escondido para recabar más información. Optó por la segunda opción. Mantuvo su respiración estable y observó cada movimiento de la figura que se acercaba al escritorio con los documentos. Parecía buscar algo específico, sin detenerse a examinar los papeles como lo había hecho él. En el laboratorio, Tony ajustó los parámetros de análisis y registró los datos del intruso. Su movimiento era meticuloso, como el de alguien con entrenamiento avanzado. La tecnología que llevaban era sutil, sin emitir señales externas, pero lo suficiente para delatar su presencia ante un sistema de monitoreo sofisticado. Peter se deslizó lentamente por la columna, tomando un ángulo que le permitiera ver mejor el rostro de su oponente. La figura levantó uno de los documentos y lo guardó en una carpeta negra antes de girarse y salir por una puerta lateral que había estado oculta detrás de un mueble. El héroe no dudó ni un segundo y comenzó a seguirlo a la distancia. Inodintoratio. Pasaje detrás de la tienda lo llevó a un callejón aún más oscuro, donde las luces apenas alcanzaban a iluminar los muros antiguos. El intruso avanzó con pasos seguros, doblando esquinas y evitando lugares abiertos. Peter lo siguió sin perder el ritmo, atento a cada movimiento. Desde el laboratorio, Tony monitorizaba la trayectoria en tiempo real. La ruta tomada por el objetivo llevaba a un sector donde la infraestructura cambiaba, pasando de edificios antiguos a instalaciones con sistemas modernos de seguridad. La transición no era casualidad. Había algo más grande detrás de todo esto. Peter finalmente vio a su objetivo detenerse frente a una entrada discreta, apenas visible desde la calle principal. El intruso deslizó una tarjeta de acceso y la puerta se abrió con un leve zumbido. Sin dudarlo, el joven héroe activó su comunicador nuevamente. «Tony, tengo algo. El sujeto acaba de entrar en un complejo que no parece un edificio común.
El Payne, empresario, ajustó los parámetros de escaneo y confirmó que la estructura no figuraba en los mapas convencionales. Se trataba de una instalación oculta, posiblemente vinculada a operaciones no registradas. «Vas a tener que encontrar una manera de entrar sin activar alarmas», dijo Tony con firmeza. Peter miró su entorno y evaluó sus opciones. No podía simplemente abrir la puerta principal, así que debía encontrar otra entrada. A su izquierda, un conjunto de tuberías descendía hacia el subsuelo. Era riesgoso, pero la mejor alternativa disponible. Sin perder más tiempo, se deslizó hacia ellas y comenzó su avance hacia lo desconocido. En el laboratorio, Tony observaba los registros y cruzaba información con archivos antiguos. Lo que Peter había descubierto no era solo una operación clandestina, sino el fragmento de una red que había permanecido oculta por años. Mientras su joven aliado descendía por los túneles, él preparaba los siguientes pasos. Algo grande estaba por revelarse y necesitaban estar listos para lo que venía. La oscuridad del túnel envolvió a Peter mientras avanzaba lentamente por el estrecho pasaje. Su sentido del peligro se agudizaba con cada metro recorrido. Lo que encontrara al final del camino podría cambiar todo lo que habían descubierto hasta ahora, y él estaba listo para enfrentar lo que fuera necesario. Las sombras de la noche se extendían sobre la ciudad mientras Peter avanzaba con cautela por las calles menos transitadas. La tienda abandonada que había encontrado aún despertaba su curiosidad, y el objeto metálico en sus manos parecía una clave para entender lo que estaba ocurriendo. Con la respiración controlada, repasó mentalmente cada detalle. La puerta entreabierta, las huellas recientes en el polvo acumulado, el silencio pesado que cubría el interior del lugar. Había algo en esa escena que no encajaba con un simple abandono. Mientras Tony analizaba la información en el laboratorio, las coordenadas de Peter seguían registrándose en su sistema. Observó los datos con precisión, tratando de encontrar patrones que revelaran lo que lo rodeaba. El análisis reveló un desplazamiento de energía anómalo cerca de la tienda, algo que no podía ser causado por dispositivos convencionales. Tony frunció el ceño, sabiendo que eso significaba que alguien más estaba allí, observando en silencio. Peter se movió con sigilo entre los estantes vacíos. La estructura parecía haber servido como una tienda de antigüedades, pero el tiempo había borrado la mayoría de sus rastros. Los muebles estaban cubiertos por lonas rasgadas, y el suelo crujía bajo su peso. Sin embargo, más allá del polvo y el desgaste, algo resaltaba en el fondo del establecimiento. Una mesa con documentos dispersos y una pequeña luz azul parpadeando en un dispositivo oculto. El joven héroe se acercó con cautela, asegurándose de que no había trampas alrededor. Tomó uno de los papeles y lo examinó con detenimiento. Eran planos de un mecanismo desconocido, lleno de anotaciones escritas en un lenguaje técnico complicado. La firma al pie de los diagramas captó su atención. Aunque la tinta estaba algo borrada, el nombre le resultaba familiar. Alguien que había trabajado en proyectos de alto secreto en el pasado. Antes de que pudiera analizar más a fondo, un sonido metálico quebró el silencio. Peter se giró rápidamente, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Alguien más estaba en la tienda. Su instinto se activó de inmediato, y con un salto ágil, se ocultó tras una de las columnas mientras observaba la entrada. La figura, apenas visible en la penumbra, avanzó con calma, como si estuviera segura de que nadie la veía. Desde el laboratorio, Tony seguía la señal de Peter y detectó la presencia del nuevo individuo. Sin perder tiempo, activó el comunicador. «Peter, no estás solo. Tengo una lectura de calor indicando una figura en tu ubicación».
El joven héroe apretó la mandíbula y evaluó sus opciones. Podía intentar un acercamiento directo o seguir escondido para recabar más información. Optó por la segunda opción. Mantuvo su respiración estable y observó cada movimiento de la figura que se acercaba al escritorio con los documentos. Parecía buscar algo específico, sin detenerse a examinar los papeles como lo había hecho él. En el laboratorio, Tony ajustó los parámetros de análisis y registró los datos del intruso. Su movimiento era meticuloso, como el de alguien con entrenamiento avanzado. La tecnología que llevaban era sutil, sin emitir señales externas, pero lo suficiente para delatar su presencia ante un sistema de monitoreo sofisticado. Peter se deslizó lentamente por la columna, tomando un ángulo que le permitiera ver mejor el rostro de su oponente. La figura levantó uno de los documentos y lo guardó en una carpeta negra antes de girarse y salir por una puerta lateral que había estado oculta detrás de un mueble. El héroe no dudó ni un segundo y comenzó a seguirlo a la distancia. El pasaje detrás de la tienda lo llevó a un callejón aún más oscuro, donde las luces apenas alcanzaban a iluminar los muros antiguos. El intruso avanzó con pasos seguros, doblando esquinas y evitando lugares abiertos. Peter lo siguió sin perder el ritmo, atento a cada movimiento. Desde el laboratorio, Tony monitorizaba la trayectoria en tiempo real. La ruta tomada por el objetivo llevaba a un sector donde la infraestructura cambiaba, pasando de edificios antiguos a instalaciones con sistemas modernos de seguridad. La transición no era casualidad. Había algo más grande detrás de todo. Peter finalmente vio a su objetivo detenerse frente a una entrada discreta, apenas visible desde la calle principal. El intruso deslizó una tarjeta de acceso y la puerta se abrió con un leve zumbido. Sin dudarlo, el joven héroe activó su comunicador nuevamente. «Tony, tengo algo». El sujeto acaba de entrar en un complejo que no parece un edificio común. El empresario ajustó los parámetros de escaneo y confirmó que la estructura no figuraba en los mapas convencionales. Se trataba de una instalación oculta, posiblemente vinculada a operaciones no registradas. «Vas a tener que encontrar una manera de entrar sin activar alarmas», dijo Tony con firmeza. Peter miró su entorno y evaluó sus opciones. No podía simplemente abrir la puerta principal, así que debía encontrar otra entrada. A su izquierda, un conjunto de tuberías descendía hacia el subsuelo. Era riesgoso, pero la mejor alternativa disponible. Sin perder más tiempo, se deslizó hacia ellas y comenzó su avance hacia lo desconocido. En el laboratorio, Tony observaba los registros y cruzaba información con archivos antiguos. Lo que Peter había descubierto no era solo una operación clandestina, sino el fragmento de una red que había permanecido oculta por años. Mientras su joven aliado descendía por los túneles, él preparaba los siguientes pasos. Algo grande estaba por revelarse, y necesitaban estar listos para lo que venía. La oscuridad del túnel envolvió a Peter mientras avanzaba lentamente por el estrecho pasaje. Su sentido del peligro se agudizaba con cada metro recorrido. Lo que encontrara, al final del camino podría cambiar todo lo que habían descubierto hasta ahora, y él estaba listo para enfrentar lo que fuera necesario. La humedad en el túnel parecía intensificarse a cada paso, mientras Peter avanzaba con determinación por el estrecho pasaje que se abría hacia una cámara mayor. La tenue luz del mapa holográfico seguía parpadeando, proyectando antiguos símbolos y líneas que se entrelazaban en un diseño casi místico en las paredes desconchadas. Cada golpe de sus botas resonaba con la potencia de un destino que se hacía ineludible, y el eco de sus pensamientos se mezclaba con el murmullo lejano de la tecnología reaparecida en la penumbra. Al llegar a la apertura de la nueva cámara, Peter se encontró ante un amplio salón abandonado,
cuyos restos arquitectónicos narraban décadas de historias olvidadas. Columnas rotas y arcos imponentes contrastaban con la precisión casi surrealista del sistema holográfico que aún vibraba en el centro de la sala. En el ambiente se respiraba una atmósfera de expectación, como si cada piedra y cada rastro de luz quisieran revelar un secreto largamente custodiado. Frente a él, una consola integrada al altar tecnológico seguía proyectando datos en una secuencia enigmática, invitándolo a descifrar una narrativa que trascendía el mero robo o la desaparición de un objeto. Los símbolos se sucedían en la pantalla con una cadencia que parecía marcar el pulso mismo de la ciudad. Peter se agachó, dejando que la información inundase su mente, mientras anotaba mentalmente cada coordenada, cada borde y cada figura que se desplegaba. En algún punto, el sistema mostró una serie de números y líneas convergentes, configurando un mapa de rutas subterráneas que se extendían hasta territorios inexplorados. Estas rutas se entrelazaban con la compleja red de pasadizos y salones que se hallaban más allá del salón principal, sugiriendo la existencia de un núcleo operativo oculto. El sonido distante de pasos sobre el suelo de concreto hizo que Peter alzara la vista con cautela. Desde una de las entradas laterales, una silueta se perfilaba en la penumbra. Sin una palabra, la figura parecía escanear el ambiente, moviéndose con la precisión de alguien que conocía cada rincón del lugar. La tensión se apoderó de la escena cuando ambos se encontraron cara a cara en un fugaz instante de reconocimiento silencioso. En esos breves segundos, la mirada del desconocido reflejó tanto determinación como advertencia. La atmósfera se volvió casi eléctrica, como si en el aire se hubiesen concentrado todos los secretos de un pasado por desvelar. Peter se deslizó hacia una columna cercana, utilizando la sombra como su escudo, mientras la figura se detenía, junto a un panel que parecía ser la entrada a otra sección del complejo. Con pulso firme, el intruso introdujo una secuencia en el panel y la superficie metálica se iluminó momentáneamente, revelando un patrón que coincidía sorprendentemente con el del holograma que Peter había visto antes. El intercambio silencioso entre ambos, cargado de un entendimiento tácito, sugería que cada cual conocía la importancia de aquellos símbolos y que sin importar sus métodos, compartían el mismo fin: descubrir la verdad. Mientras tanto, en 1900, el laboratorio, Tony Stark vigilaba cada transmisión que provenía del dispositivo de Peter. Con la experiencia de un estratega consumado, correlacionaba cada dato, cada fluctuación y cada imagen en una vorágine de información. La complejidad del enigma crecía con cada segundo, y Tony se percató de que el sistema oculto, que hacía uso de tecnología ancestral combinada con innovaciones de alta tecnología, era la clave para desentrañar la red de operaciones ilegítimas que se extendía por la ciudad. Con mano experta, desplegó todo su arsenal digital, trazando rutas de intervención y posibles conexiones con otros centros de datos secretos. En el salón, la consolidación de nuevas coordenadas en el holograma llevó a Peter a descubrir una ruta que parecía conectarse con un edificio en el que pocas veces se hablaba, un relicario de secretos que se había ocultado tras fachadas olvidadas. Con cada paso, la intensidad del descubrimiento lo envolvía. El entorno, impregnado de la historia de quienes habían construido y protegido ese conocimiento, parecía cobrar vida en cada destello lumínico y en cada vibración mecánica. Con determinación, se dirigió hacia la salida discreta del salón, activando silenciosamente un protocolo de registro que enviaría las últimas coordenadas a Tony. Afuera, la noche seguía su curso,
y el bullicio distante de la ciudad formaba un contrapunto a la calma tensada en ese recinto olvidado. Peter emergió a un pasadizo secundario, ilustrado apenas por la luz de un farol en una esquina, y procedió a bajar por unas escaleras de caracol que descendían hacia el subsuelo. Cada peldaño parecía llevarlo más cerca del corazón de una red que combinaba innovación, poder y secretos oscuros. Durante la bajada sus oídos captaron un eco rítmico, un sonido que parecía imitar el latido de la misma ciudad, marcando el paso hacia un destino inevitable. La conexión entre el descubrimiento en el salón y el camino subterráneo se hacía cada vez más evidente. El dispositivo que había activado el holograma con las rutas secretas se integraba perfectamente en la arquitectura del lugar, como una pieza maestra en un extenso mosaico. Allí, entre paredes de concreto y pasillos serpenteantes, se erguían vestigios de un pasado de conspiraciones y alianzas forjadas en la clandestinidad. La sensación era la de estar en el epicentro de una trama mucho mayor de lo que se hubiese imaginado, y cada mirada furtiva y cada paso silencioso reforzaban la urgencia de continuar. En un cruce de túneles, Peter se encontró con una intersección que parecía ser un punto de convergencia. Allí, un panel interactivo integrado en la pared mostraba una serie de opciones, rutas que se bifurcaban en direcciones opuestas. La interfaz, casi imperceptible en medio de la penumbra, invitaba a elegir el camino que llevaría a la siguiente pista. Con el eco de los recuerdos frescos de la experiencia en el salón, Peter analizó cada opción. Finalmente, impulsado por la intuición y la urgencia de cerrar la brecha entre la pista y la verdad, pulsó el botón que correspondía a una ruta marcada con símbolos que ya había visto en el holograma. La decisión se plasmó en una vibración sutil que recorrió todo el túnel, y una compuerta oculta se abrió, revelando un tramo de pasadizo luminoso y casi inexplorado. Con los sentidos alertas, Peter ingresó al nuevo corredor, sintiendo que cada paso lo acercaba a respuestas largamente ansiosas. La convergencia de tecnología, historia y estrategia se hacía tangible en cada rincón. Una red subterránea que entrelazaba las fuerzas de quienes buscaban controlar la ciudad y la pasión de aquellos dispuestos a defenderla. Mientras la luz del corredor lo guiaba, Peter se preparó para lo que debía venir. Las coordenadas finales de su recorrido se insinuaban, a la mirada, y en la calma antes del descubrimiento, sintió que todas las piezas del enigma estaban a punto de encajar en un solo marco. La ciudad, con sus múltiples capas de realidad, revelaba en esos instantes que, en la unión del conocimiento y la audacia, se hallaba la llave para romper las barreras del pasado y allanar el camino hacia un futuro forjado en la verdad. Con minucia, cada latido, cada paso y cada susurro en los pasillos, Peter se adentraba irrevocablemente en el corazón de un misterio que cambiaría su vida y la ciudad para siempre. La atmósfera en el pasillo se densificaba con cada paso. El aire empapado de humedad parecía transportar ecos de antiguas conspiraciones. Mientras Peter avanzaba lentamente por el estrecho corredor iluminado solo por una débil luz azul, los murmullos de su respiración se mezclaban con el sonido sordo de sus botas contra el suelo desgastado. Se percató de inscripciones grabadas en las paredes, relieves casi imperceptibles que narraban historias de un pasado olvidado y que, sin duda, contenían pistas cruciales sobre el origen de este centro oculto. A medida que se adentraba, el corredor se bifurcaba en varias direcciones, cada una revelando sus propios enigmas. En una de las bifurcaciones, un mural desgastado por el tiempo mostraba símbolos entrelazados con circuitos rudimentarios, como si la historia y la tecnología se unieran. En un solo lenguaje, Peter pasó su mano por la superficie fría y áspera, sintiendo la resistencia de la piedra,
y comprendió que cada marca era deliberada, parte de un mensaje cifrado que solo podía ser descifrado con paciencia y precisión. Más adelante, la ruta se transformó en un laberinto de túneles interconectados, donde las sombras parecían cobrar vida y susurros distantes apenas eran perceptibles. Cada cruce exigía una elección de rumbo, y en cada decisión se escondía la posibilidad de hallar pistas decisivas o caer en trampas cuidadosamente dispuestas. La incertidumbre de los caminos aumentaba la tensión, pero la mente aguda de Peter se mantenía enfocada. Cada instante era una oportunidad para aprender, para descubrir el entramado que tejía la red de secretos que se extendía a lo largo y ancho de la ciudad. En un segmento particularmente angosto del túnel, el suelo se iluminaba ocasionalmente con destellos de una tecnología antigua, integrados de manera magistral en la arquitectura olvidada. Allí, entre sombras y haces de luz, Peter halló una serie de paneles embebidos en la pared, cada uno con códigos y secuencias numéricas que pulsaban rítmicamente. Con sumo cuidado, examinó la interfaz, conscientes de que modificar cualquier parámetro podía alterar irrevocablemente el delicado equilibrio del sistema. Mientras sus dedos se movían con destreza, la consola emitió una serie de pitidos, confirmando la activación de un protocolo de seguridad que abría paso a un compartimento secreto. El compartimento se reveló como una sala oculta, amplia y misteriosa, donde la convergencia de tecnología moderna y vestigios del pasado creaba una atmósfera cuasi mística. Pantallas flotantes proyectaban datos en tiempo real, y sobre una plataforma central descansaba un artefacto de diseño vanguardista, cuya estructura recordaba tanto a un emblema de poder ancestral como a un componente futurista de alta tecnología. La sala parecía ser el epicentro de una operación que trascendía el robo de un único objeto, apuntando a una red clandestina con implicaciones que iban más allá de lo imaginable. En el centro de la sala, una consola principal albergaba un sistema operativo avanzado que, a pesar de su apariencia rústica, acumulaba una masa de información encriptada. La interfaz, compuesta por gráficos fluidos y metáforas visuales, se conectaba a un entramado de datos que revelaba una estructura compleja. Rutas, ubicaciones estratégicas y conexiones ocultas entre diversos puntos críticos de la ciudad. Mientras Peter analizaba la información, sus sentidos se agudizaban. Cada nuevo dato era una pieza del rompecabezas, acercándolo más al corazón del misterio. El tiempo parecía ralentizarse en esa cámara de secretos. Cada pitido de la consola, cada destello en las pantallas, formaba parte de una coreografía tecnológica que advertía de la inminente presencia de otros agentes. En la penumbra, un leve murmullo indicaba que no estaba solo. Una figura emergió, casi etérea, desplazándose con una gracia que desmentía la crudeza del entorno. La presencia de este nuevo actor, envuelto en sombras, configuraba la escena como una suerte de duelo silencioso, donde la tensión era tan palpable como la electricidad que recorría los cables antiguos. Sin dejarse intimidar, Peter cogió lentamente la iniciativa. Con movimientos medidos y precisos, comenzó a recopilar información del sistema central, descargando datos relevantes y almacenándolos en su dispositivo personal, conscientes de que ese conocimiento era indispensable para desmantelar la red oculta. Mientras lo hacía, cada pulsación y cada comando contribuían a descifrar un mensaje mayor, una narrativa cifrada que unía el presente con un legado olvidado, el cual había sido protegido celosamente por aquellos que sabían que la verdad era la llave para cambiar el destino de la ciudad. El eco de pasos resonó nuevamente, y la sombra detrás de la figura misteriosa se distanció, dejando en el ambiente una promesa de acción inminente. Con el dispositivo central como fuente de
revelaciones, Peter se preparó para salir de la sala. El camino de regreso se mostraba lleno de obstáculos y nuevos pasadizos, pero la determinación que lo impulsaba no conocía límites. Con cada latido, la certeza de que la red clandestina estaba a punto de desvelarse lo llenaba de un vigor renovado, y la ciudad, ajena a la intensa actividad en sus entrañas, continuaba su curso mientras se tejía un destino ineludible en las sombras. Con la información recopilada y las coordenadas vitales grabadas en su memoria digital, Peter abandonó la sala secreta. El corredor de regreso era un testigo mudo de su audacia, y la oscuridad le parecía menos amenazante, más bien propicia para los descubrimientos. Los pasajes se abrían frente a él como caminos hacia la verdad, y el eco de su presencia reflejaba la convicción de que estaba a punto de precipitar un cambio decisivo. Por fin, al emerger del laberinto subterráneo y alcanzar una salida discreta, el aire de la noche lo envolvió, dándole la bienvenida a un exterior cargado de incertidumbre y desafíos, pero también de la esperanza que solo el conocimiento y la justicia pueden encender. La noche seguía desplegando su manto mientras Peter recorría las calles post-laberínticas, con el pulsar del corazón marcando el compás de cada paso. La información recién reunida ardía en su mente, conectando fragmentos dispersos en un mosaico que sugería la existencia de una red oculta de poder y corrupción. Con cada callejuela, el ambiente parecía susurrar secretos de antaño. Los grafitis en muros descascarados narraban historias de luchas pasadas, y cada sombra parecía ocultar un eco que pedía ser escuchado. Al doblar una esquina, se encontró frente a un edificio que conservaba la esencia de épocas olvidadas. Su fachada, adornada por relieves que el tiempo no había logrado borrar, inspiraba tanto reverencia como alerta. Con cautela, se deslizó por una entrada lateral, evitando el bullicio de la calle principal. En el interior, un pasillo en penumbra guiaba a una sala que era un vestigio palpable del pasado. Fotografías en blanco y negro, recortes de periódicos amarillentos y mapas pintados a mano colgaban en las paredes, cada uno narrando episodios de una ciudad que, a pesar de su modernidad, cargaba consigo el peso de secretos largamente enterrados. En ese recinto, Peter sintió la presencia de otros buscadores de la verdad. Silenciosamente, se acercó a un conjunto de mesas dispuestas en círculo, donde un pequeño grupo discutía en voz baja los últimos descubrimientos. Con un gesto breve, presentó el medallón y las coordenadas cifradas que había obtenido en 1900, el centro del laberinto subterráneo. Las miradas que lo siguieron, llenas de reconocimiento y determinación, confirmaron que no era el único que había notado las fisuras en la máscara de la ciudad. Aquella reunión, impregnada de urgencia y esperanza, se convirtió en un punto de inflexión. Cada aliado, con sus conocimientos dispersos, aportaba una pieza al rompecabezas, uniendo pasado y presente en una lucha común contra las sombras que amenazaban consumir a la ciudad en el caos. Mientras las horas transcurrían en un compás silencioso, se forjaron estrategias y se trazaron rutas para develar la estructura oculta que operaba desde las entrañas de la metrópolis. Los datos recopilados por Peter y otros agentes se entrelazaban, revelando conexiones insospechadas entre instituciones aparentemente dispares. La red clandestina, tejida con hilos de discreción y antiguas lealtades, parecía apuntar hacia un objetivo mayor, un núcleo de control que manipulaba sombras y destinos desde un punto cifrado, olvidado por la mayoría pero latente en cada rincón de la ciudad, impulsado por la convicción de que cada símbolo descubierto y cada pista analizada era un paso más hacia la verdad. Peter se despidió del grupo. Al salir del edificio, la ciudad se desplegaba ante él como un tablero interminable de luces y sombras. El leve resplandor de los faroles
dibujaba senderos de oportunidad sobre el asfalto mojado. Con su dispositivo en mano y el recuerdo de la reunión grabado en su mente, se dirigió hacia el sitio marcado en el holograma. Un antiguo almacén en el corazón del distrito industrial. Allí, se decía, residían los fragmentos finales del plan que amenazaba con desestabilizar el equilibrio de la ciudad. El aire se volvía más frío, y la brisa nocturna acariciaba los rostros de quienes se atrevían a desafiar la oscuridad. La calle estaba casi desierta, salvo por el destello intermitente de las luces de seguridad y el sonido distante de sirenas olvidadas. Cada paso de Peter era un recordatorio de la inmediatez del peligro, pero también de la convicción de que el conocimiento y la unión podían iluminar los rincones más oscuros. Con el eco de sus pasos retumbando en la solitud de la noche, llegó al imponente almacén, cuyas paredes expuestas y ventanas polvorientas parecían custodiar secretos de siglos. La pesada puerta de metal emitió un chirrido al abrirse, y Peter se adentró en un espacio vasto y cavernoso. La penumbra, interrumpida ocasionalmente por la luz de faroles colgantes, parecía vibrar con la energía de momentos decisivos. Allí, en la medianoche de cemento y acero, descubrió una sala repleta de archivos y dispositivos obsoletos, testigos silenciosos de conspiraciones pasadas. En una esquina, sobre una mesa de roble gastado, reposaba un cuaderno encuadernado en cuero con inscripciones a medio borronear. Cada línea y cada trazo en sus páginas sugerían rituales de secretismo, una codificación antigua destinada únicamente a aquellos que supieran leer entre líneas. Mientras Peter hojeaba el cuaderno, captó fragmentos de estrategias, nombres y fechas que delineaban un plan compleja y frenético. El rediseño del orden social a través de la manipulación de información y tecnología. Los documentos revelaban alianzas improbables y traiciones veladas, tejiendo una red en la que la corrupción se amalgamaba con la ambición desmedida. Con el cuaderno en su poder y la certeza de que había descubierto una pieza clave del rompecabezas, sintió que el peso de la responsabilidad recaía sobre sus hombros, pero también que la llama de la esperanza ardía con fuerza en su interior. El eco del tiempo resonaba en cada rincón del almacén, y la sensación de ser observado se intensificaba. Como si fuera reaccionado por el simple acto de desvelar la verdad, una sombra furtiva se deslizó por detrás de una pila de cajas. Sin detenerse, Peter ajustó su postura y preparó sus sentidos para lo que pudiera venir. El peligro se hacía inminente, pero la determinación de proteger la ciudad y desentrañar el entramado secreto superaba cualquier temor. En ese instante, el sonido de pasos arrítmicos y la vibración sutil de una señal inalámbrica confirmaron que no estaba solo. La tecnología y el pasado se estaban entrelazando en su misión, y la noche, con su manto de incertidumbre, era testigo de un desafío que trascendía la mera búsqueda de pistas. Con la mente afilada y el espíritu intrépido, Peter se dispuso a recopilar y transmitir cada detalle a sus aliados, sabiendo que el destino de la ciudad se balanceaba en esa escala de oscuridad y luz. La batalla contra la corrupción y el subterfugio apenas comenzaba, y en cada latido, en cada sombra, se inscrita la promesa de un cambio inevitable. La penumbra del almacén se volvió aún más densa cuando un leve susurro se transformó en un murmullo inconfundible, anunciando la inminente presencia de otro actor en la trama. Peter, aún empapado de la adrenalina de su reciente descubrimiento, se deslizó silenciosamente entre las estanterías repletas de cajas y expedientes olvidados. Con el cuaderno apretado contra su pecho, su respiración se volvió casi imperceptible, mientras sus oídos captaban con rigurosa atención cada eco en la vasta sala. En ese instante, una figura emergió de entre las sombras, sus movimientos
medidos y calculados, como si cada paso hubiera sido ensayado en el laboratorio del destino. La silueta se detuvo cerca de una fila de archivadores oxidados, donde la luz parpadeante de un farol suspendido se fundía con el ambiente, creando destellos que delineaban temblorosos contornos. La tensión se palpaba en el aire. Peter pudo sentir la vibración del espacio, una mezcla de miedo y determinación, mientras analizaba cada centímetro del entorno en busca de la mínima anomalía. La figura, erguida y enigmática, giró lentamente la cabeza como si percibiera la presencia oculta. Durante un instante fugaz, los ojos de Peter se encontraron, aunque en el anonimato de las sombras no era posible discernir completamente la identidad del intruso. Sin embargo, en la mirada había un mensaje claro. El conocimiento y el poder de la red oculta no estaban destinados a permanecer en manos inocuas. La tensión alcanzó su punto máximo cuando una voz, suave pero firme, rompió el silencio. «Sabía que vendrías, Peter». El tono de la voz era ambiguo, oscilando entre la amenaza y una extraña invitación. Peter apenas dejó escapar un leve sobresalto, instintivamente aferrándose al cuaderno y retrocediendo lentamente hacia la seguridad aparente de un muro cargado de viejos esbozos y papeles amarillentos. La presencia se movía con una seguridad casi sobrehumana, y sus palabras colgaban en el aire con un eco casi hipnótico. «¿Quién eres?», preguntó Peter en un susurro, mezclando cautela con un inconfundible tono de desafío. La figura se mantuvo en silencio por un breve lapso, evaluando cada matiz de la respuesta del joven. Finalmente, una leve sonrisa se dibujó en lo que pudo ser su rostro, mientras respondía con una voz que reflejaba siglos de secretos velados. «Soy el custodio de aquello que buscas. Tu camino hacia la verdad ha sido labrado por la intrincada red de antiguos pactos y modernidades ocultas. Pero ten cuidado, la misma luz que revela también quema». La respuesta resonó en el alma de Peter, dejando una mezcla de alerta y curiosidad. Cada palabra parecía llevar consigo la promesa de revelaciones mayores, así como la advertencia de un peligro que se extendía más allá del almacén. En ese preciso momento, el ambiente se transformó. La humedad, el olor a metal oxidado y el crujir de maderas viejas se unieron para forjar una atmósfera casi mística, en la que la historia y el futuro se encontraban cara a cara. Con la cautela erizada, Peter decidió enfrentar el enigma y sin apartar la vista de la figura replicó: «Estoy aquí para desvelar la verdad, aunque esa verdad pueda alterar el límite 161 orden que conoces. No temo a tus advertencias, pero necesito saber cuál es mi próximo paso». El custodio asintió levemente, como si la respuesta hubiera sido anticipada desde tiempos inmemoriales. Con movimientos lentos y deliberados, se acercó hasta una antigua pizarra que colgaba en la pared, cubierta de garabatos y cifras enigmáticas. Con un dedo tembloroso pero seguro, trazó un camino en la superficie polvorienta, señalando una serie de intersecciones y rutas que parecían formar un mapa secreto. Las líneas se entrelazaban hasta formar un patrón que recordaba a un entramado de rutas subterráneas y pasadizos ocultos. «Este mapa», susurró el custodio, «revela la trayectoria hacia el núcleo de la red clandestina. Ahí, en lo profundo del subsuelo, se ocultan los restos de un antiguo proyecto que muchos han olvidado. Pero cada paso por ese camino conlleva riesgos que trascienden lo físico. Solo aquellos que llevan en su interior la convicción de proteger la verdad podrán avanzar sin sucumbir al peligro». El custodio hizo una pausa, dejando que las palabras se asimilaran en el ambiente cargado de historia. Mientras tanto, la mente de Peter procesaba cada indicio,
cada sobreentendido en la voz que había escuchado. El mensaje era claro. Su trayectoria no solo iba a revelar secretos tecnológicos y conspiraciones urbanas, sino que también implicaba una batalla interna contra la corrupción del tiempo y la desilusión. Con un leve asentimiento, Peter respondió con determinación: «Entonces, guíame. Dime qué debo hacer para llegar a ese núcleo oculto y detener a aquellos que manipulan la ciudad desde las sombras». La figura se giró lentamente para mirarlo, a los ojos, y en ese instante, la dualidad entre mentor y enemigo parecía desvanecerse ante la urgencia de la misión. Con voz grave y pausada, el custodio explicó: «Primero debes sellar esta área. Los sistemas de seguridad internos se reactivarán en cualquier momento, y hay aliados en la red que aún no han aceptado la responsabilidad de proteger el legado. Debes tomar este medallón», dijo mientras extraía un objeto pequeño envuelto en un paño raído, «pues en él se encuentra la llave criptográfica que desbloqueará la siguiente fase. Luego, sigue las coordenadas que el mapa ha señalado. Cada intersección en ese recorrido pondrá a prueba tu ingenio y tu capacidad para discernir la verdad de la ilusión». La entrega del medallón fue casi ceremonial. Peter lo recibió con manos temblorosas y mirada resuelta, consciente de que aquel objeto representaba la fusión de dos mundos, el de la tecnología moderna y el de la sabiduría ancestral. La responsabilidad se instalaba en él con cada latido, y la determinación de proteger la ciudad y revelar los secretos escondidos se convertía en la fuerza motriz que impulsaba sus pasos. Con el medallón en mano y el mapa grabado en su mente, Peter asintió sin dudar y se preparó para abandonar el almacén, sabiendo que cada decisión en el camino lo llevaría más cerca del núcleo que la clandestinidad había consagrado. La figura del custodio se desvaneció lentamente en la penumbra, dejando tras de sí el eco de una advertencia que se mezclaba con el murmullo del destino. Mientras emergía nuevamente en las calles de la ciudad, el aire parecía cobrar un nuevo sentido, un presagio de batallas venideras y desafíos ineludibles. Las luces parpadeantes de la urbe se convertían en centinelas silenciosos, testigos de la lucha por la verdad, el equilibrio y la justicia. Peter, con el medallón sellando su destino, se encaminaba hacia el siguiente tramo de esta larga travesía, consciente de que cada sombra y cada destello de luz contenían la promesa de un cambio inevitable. Peter salió del almacén y se adentró en la noche con pasos firmes, pero el peso del medallón en su bolsillo parecía vibrar al compás de un presagio silencioso. La ciudad, siempre en movimiento, mostraba en sus calles una dualidad desconcertante. A simple vista, rutinaria y llena de luces intermitentes, pero oculta en sus rincones, el eco de antiguas conspiraciones y secretos mal guardados. Cada sombra proyectada por los faroles en una coreografía casi intangible lo invitaba a descubrir lo que se escondía más allá de la superficie del asfalto. Mientras recorría una avenida menos transitada, Peter se encontró con un viejo puente cuyos pilares desgastados por el tiempo contaban historias de encuentros clandestinos. La estructura parecía servir de nexo entre el presente y un pasado de pactos oscuros. Allí, en el transcurso del puente, se topó con un pequeño grupo de individuos ataviados con ropas que combinaban lo moderno con detalles anacrónicos, como si fueran guardianes de tradiciones olvidadas. Su mirada, fija y penetrante, le transmitía una mezcla de recelo y esperanza. Sin mediar muchas palabras, uno de ellos, con voz grave y pausada, le indicó el siguiente tramo a seguir. El núcleo se encuentra más allá del viejo almacén, del puerto. Allí, la red revela su secreto más profundo. Con esas palabras resonando en su mente, Peter observó detenidamente el medallón,
sintiendo que era mucho más que un simple objeto. Era la llave para desbloquear los enigmas que la ciudad había tejido a lo largo de generaciones. La ruta que había marcado el custodio se extendía en su memoria como un trazado luminoso en medio de la oscuridad, formándose de nuevo en cada detalle que recordaba de ese ambiente subterráneo. Siguiendo las indicaciones del enigmático colectivo, Peter tomó un atajo por callejones olvidados y vías paralelas al movimiento principal. Cada paso en esos territorios recónditos parecía acelerar el latido de su corazón, un recordatorio palpable de que se adentraba en territorios donde la seguridad era solo una ilusión, y la verdad, un premio por descubrir en medio del riesgo. La brisa nocturna traía consigo un aroma a humedad y a metal oxidado, como si cada rincón albergase vestigios de un tiempo en que la esperanza se forjaba en las sombras. Al llegar a la zona portuaria, el entorno cambiaba drásticamente. Los edificios industriales, resumando historia y abandono, se alzaban en un contraste sombrío ante la modernidad de la ciudad. El rumor constante del agua chocando contra estructuras de acero y el murmullo de maquinaria distante componían una sinfonía melancólica. Allí, en la orilla de un muelle casi desierto, Peter vislumbró la silueta de un antiguo contenedor de carga, con sus pintura desconchada y grafitis que narraban leyendas urbanas. Frente a él, una puerta metálica, casi camuflada en la fachada del contenedor, parecía invitarlo a cruzar el umbral hacia un territorio prohibido. Con el medallón bien guardado y su dispositivo de comunicaciones activado, Peter se abrió paso, cautelosamente por esa puerta. El chirrido del metal resquebrajado se mezcló con el sonido distante de las olas mientras se adentraba en un corredor olvidado que lo conducía hacia el interior del edificio. Cada paso resonaba sobre el suelo, de concreto, y en la penumbra, los ecos de su avance se confundían con lo que parecía ser un murmullo de voces lejanas, como conversaciones de tiempos inmemoriales. Dentro, el espacio se transformaba en una galería de indicios y señales, mapas antiguos pegados en paredes descascaradas, pizarras cubiertas de fórmulas y garabatos, y una vibración sutil en los aparatos electrónicos hechos añicos que aún intentaban emitir chispeantes destellos de luz. El ambiente era a la vez inquietante y fascinante, una amalgama de vestigios de poder y tecnología de otro tiempo. Entre todo ese caos ordenado, Peter encontró una sala semioscura iluminada por la luz intermitente de un proyector colgante. Sobre una mesa improvisada descansaba un dossier encuadernado en cuero, repleto de fotografías en blanco y negro que mostraban rostros serios y acontecimientos que parecían sacados de un archivo secreto. Con manos temblorosas pero decididas, comenzó a revisar los documentos. Cada línea escrita en tinta desvaída delineaba historias de alianzas ocultas, traiciones veladas y estrategias para mantener el statu quo de una ciudad marcada por la dualidad entre la justicia y la corrupción. Las imágenes y notas se entrelazaban en un relato más complejo de lo que Peter había imaginado. Encontró referencias a una organización que, siglos atrás, había tejido vínculos con élites poderosas, utilizando elementos simbólicos, como el medallón, para salvaguardar secretos invaluables. La narrativa sugería que la red clandestina no solo estaba involucrada en actos de manipulación política y económica, sino que también aspiraba a restaurar un orden que trasciende las convenciones actuales, fundado en antiguos pactos y filosofías de poder compartido. Mientras examinaba cada documento, un sonido sutil de pasos se acercaba. Peter, consciente de la vulnerabilidad del momento, aseguró el dossier dentro de su mochila y se escondió tras una gran estantería. En la entrada de la sala, una puerta se abrió lentamente, dejando entrever la silueta de otra figura que, al igual que él, parecía buscar respuestas en ese santuario de la historia.
La figura examinó el lugar con cautela, deteniendo su avance, ante la presencia de vestigios de una época donde el poder se expresaba en símbolos y alianzas tácitas. En ese breve intervalo, Peter percibió que la llegada de este recién llegado no era fortuita. La red estaba en constante movimiento y, quizá, la convergencia de sus destinos marcaba el inicio de una colaboración tácita que cambiaría el curso de todo. Con el sendero trazado y el corazón lleno de una convicción renovada, Peter decidió que era momento de dejar temporalmente la seguridad del edificio para reunirse con los aliados que había hallado en el puente. Sabía que el dossier, el medallón y cada pista recopilada eran las piezas de un rompecabezas que no podía resolverse en solitario. Al salir por la puerta trasera, el fresco aire nocturno le recordó la fragilidad de la verdad en medio de la implacable oscuridad. Y la sensación de estar siendo observado no desapareció, sino que se intensificó en cada rostro anónimo del tránsito urbano. La ciudad, con su manto de luces intermitentes y calles que susurraban historias, se convirtió en la entraña de una lucha que trascendía lo individual. Peter se dirigió hacia el punto de encuentro acordado, donde se reunirían otros guardianes del legado olvidado, dispuestos a desafiar al poder oculto que había moldeado la trayectoria de la ciudad durante siglos. Con cada paso, la responsabilidad pesaba sobre él, pero también lo hacía la certeza de que en la unión de sus esfuerzos estaba la posibilidad de encender una nueva luz en medio de la sombra. La travesía continuaba, y en cada latido de la noche, Peter sabía que se aproximaba a un punto de inflexión crucial, donde el conocimiento y la determinación se encontrarían para desafiar al destino y reescribir el relato de aquellos tiempos olvidados. Él avanzaba, no solo en búsqueda de respuestas, sino con la firme convicción de que, en la unión de la historia y el presente, estaba la semilla de un cambio irreparable y esperanzador. La noche parecía suspenderse en un eterno instante, mientras Peter se preparaba para el desafío que definiría el destino de la red oculta. La brisa fresca de la madrugada se mezclaba con el zumbido constante de la ciudad, creando una melodía inquietante y cargada de presagios. Con el medallón firmemente asentado en su bolsillo y el dossier meticulosamente resguardado en su mochila, se unió a sus aliados en el punto de encuentro, en un barrio donde la historia y el presente convergían, en una danza silenciosa. Los rostros de aquellos que habían decidido aliarse en la defensa de la verdad reflejaban determinación y cansancio. Cada uno aportaba su experiencia, forjada en batallas anteriores, y una convicción inquebrantable de que era momento de actuar. Reunidos en una vieja sala de reuniones, cuyas paredes revelaban ecos de conspiraciones pasadas, Peter presentó los hallazgos colectivos, mapas, documentos y símbolos que se entrelazaban en una maraña de secretos. La tensión era palpable. Las luces mortecinas lanzaban sombras alargadas que parecían viva representación de los miedos y aspiraciones de cada miembro. En medio del intercambio, se desveló el plan definitivo para adentrarse en el corazón del sistema clandestino. La estrategia requería precisión, rapidez y, sobre todo, una fe inquebrantable en la justicia. Se trazó una ruta cuidadosamente estudiada que comenzaría en las profundidades de un antiguo túnel, conectándose a través de corredores olvidados y pasadizos subterráneos hasta alcanzar el núcleo operativo de la red. En ese centro neurálgico residían los últimos vestigios de una tecnología ancestral fusionada con innovaciones silenciosas, capaces de controlar el destino de la ciudad. Cada palabra intercambiada en aquella sala estaba impregnada de silencioso compromiso. La determinación de sus integrantes se reflejaba en las miradas fijas, en la manera en que las manos temblorosas se apoyaban sobre mapas desgastados y documentos amarillentos. Peter tomó la palabra con voz serena,
recordando a todos que los dilemas y desafíos que aguardaban no solo implicaban la lucha externa contra el poder corrupto, sino también una confrontación interna con sus propios miedos. La responsabilidad era inmensa, pero la unión de aquellos dispuestos a arriesgarlo todo bastaba para encender la llama de la rebelión. Mientras se delineaban los últimos detalles, afuera, la ciudad despertaba a la inminente revolución. Calles, empapadas de historia, se transformaban en aliados invisibles en la lucha por desmantelar la estructura de poder opresor. Las informaciones que Peter había recabado durante su travesía, desde documentos dispersos en almacenes abandonados hasta los susurros en callejones oscuros, ahora componían una narrativa que exponía la magnitud del enemigo. Cada pista descubierta apuntaba a una red que trascendía fronteras, cuyos tentáculos se extendían por sectores olvidados y edificios imponentes, desde el centro de la ciudad hasta los puertos industriales. La última fase del plan se materializaba, en un silencioso consenso. Debían infiltrarse en el núcleo central del sistema, donde la tecnología y la tradición se fundían en un mecanismo de control impenetrable. La misión, revestida de una atmósfera casi mística, entablaba una lucha que iba más allá de lo meramente físico. Era una confrontación de voluntades, de ideas, de la esencia misma del poder. Cada aliado conocía la urgencia de actuar, de unir sus recursos para romper la barrera que había mantenido a la ciudad en un estado de sumisión perpetua. Con la estrategia asentada, se distribuyeron roles y tareas específicas. Peter sería el encargado de liderar la infiltración, utilizando su agilidad y conocimiento de los pasadizos subterráneos para abrir paso al equipo en el interior del complejo. Otros miembros, expertos en tecnología y en inteligencia de campo, se posicionarían en puntos críticos para cortar las comunicaciones del enemigo y crear distracciones que facilitaran el avance. Las coordenadas precisas del núcleo habían sido marcadas en el mapa holográfico, y cada tramo del recorrido prometía desafíos que pondrían a prueba tanto la habilidad como la templanza del grupo. La atmósfera se impregnaba del peso de lo que estaba por suceder, pero también de la esperanza que emergía de la unión y la convicción compartida. Mientras se despedían en un silencioso gesto de fraternidad, cada uno sentía que, en pocas horas, la balanza del destino estaba a punto de inclinarse. El medallón, símbolo de la fusión entre el pasado y el presente, latía en el bolsillo de Peter como un recordatorio tangible de la misión que lo aguardaba. El equipo partió en la oscuridad, desplazándose de manera sigilosa por las calles de la ciudad, entre sombras y luces titilantes. Cada paso, cada mirada furtiva, era un compromiso, renovado con la verdad y la justicia. La inquietud de la noche se transformaba en un aliado silencioso mientras el grupo avanzaba hacia el epicentro del poder oculto. Las carreteras, los túneles y los callejones parecían susurrar un mensaje ancestral. La luz siempre encuentra una rendija en la oscuridad, y la determinación de quienes luchan por un ideal es capaz de vencer cualquier barrera. La misión alcanzaba ya su penúltima etapa. Mientras Peter y sus compañeros se adentraban en el corredor final que conducía al núcleo del sistema, el ambiente se impregnaba de una electricidad casi tangible. Cada disparo de la maquinaria oculta, cada destello de luz en la penumbra, confirmaban que se aproximaban a la verdad. El corazón de la red, custodiado por años de secretismo y omisión, emergía ante ellos como una fortaleza repleta de enigmas por descifrar. Allí, en el umbral del destino, la decisión de enfrentarse al mal acumulado de la ciudad recaía en la fuerza colectiva de aquellos valientes que no se habían rendido jamás. Los instantes finales antes de la confrontación se sucedían con lentitud, como si el tiempo supiera que la historia estaba a punto de dar un vuelco decisivo.
Con miradas fijas y silencios cargados de significado, cada aliado se preparaba para el asalto que descubriría no solo la magnitud del enemigo, sino también la verdadera esencia del poder que reside en la esperanza y en la unión. La penúltima barrera se abría ante ellos, invitándolos a cruzar el umbral hacia el núcleo, donde cada latido, cada pulso, era la promesa de una nueva era para la ciudad. En ese preciso momento, mientras las sombras se disolvían en la inminente claridad del enfrentamiento, Peter comprendió que el destino estaba a punto de materializarse de manera irrevocable. La red clandestina, con todos sus secretos y artimañas, caería ante la fuerza de la voluntad unida. El eco de cada paso en el corredor, el murmullo de las voces en la penumbra y el resplandor fugaz del medallón sellaron en su interior la certeza de que la verdad, por más oscura que hubiera sido, estaba a punto de emerger con toda su fuerza transformadora. La tensión se disipó lentamente mientras el equipo se adentraba en el núcleo de la red clandestina. En esa cámara final, donde la tecnología futurista y el espíritu ancestral se fusionaban, Peter y sus aliados se enfrentaron cara a cara, con la fuente de la corrupción que había ensombrecido la ciudad. Con cada comando, cada latido compartido y el brillo del medallón como faro, el enemigo oculto fue desmantelado y se abrió paso a una nueva era de transparencia y justicia. La batalla, intensa y casi mágica, se selló con la victoria del conocimiento y la unión humana, recordándoles a todos que incluso en las sombras, la luz encuentra su lugar. Queremos agradecerte por acompañarnos en esta travesía llena de misterio, aventura y aprendizaje. Si disfrutaste de la historia, no olvides darle like y suscribirte para seguir descubriendo nuevos relatos y secretos en nuestra próxima gran aventura. Hasta pronto.